que es de bendición, que lo que el Espíritu de Dios habla a través de nosotros hoy en este día, que sea de bendición para sus vidas. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, y antes de continuar, queremos rápidamente dar nuestra información para que usted nos llame después de la programación al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. También queremos recordarles que este 5 de agosto estaremos teniendo nuestro evento anual de regreso a clases, donde la Iglesia de Dios aquí en Bakersfield regala mochilas con utilidades escolares totalmente gratis a todos los niños entre las edades de 7 a 12 años. Así que le animamos que nos llame para que se apunte. Usted puede visitarnos en nuestro lugar de reunión, que nos estamos reuniendo en el 301 Northrop Street, aquí en la ciudad de Bakersfield. Ya también el 1 de agosto estaremos estrenando un nuevo templo, ¿verdad? Que la dirección en ese nuevo templo es el 409 de la Baker Street, 409 Baker Street, ahí cerca de la California. Una vez más, 805-205-4533. Puedes también buscarnos en el internet, en el www.laiglesiadedios.us. laiglesiadedios.us. Baja nuestra aplicación totalmente gratis. Puedes tú, si tienes Android, busca, solamente escribe La Iglesia de Dios, baja la aplicación gratis. Si tienes iPhone, no te preocupes, vete al iTunes Store, ahí encuentra la aplicación totalmente gratis. Un saludo a nuestra hermana Emery, que se está conectando en esta hora desde la ciudad allá de Lancaster, California. Pero bueno, vamos a entrar en un tema hermoso que hemos preparado. Es bastante extenso, hermano Oscar, el estudio que vamos a tener hoy. Sí, la semana pasada empezamos una introducción. ¿De qué es lo que hablamos la semana pasada, hermano Oscar? Hablamos sobre las iglesias, hermano. Y en esta ocasión, ¿verdad? Que dijimos que íbamos a traer todos los estudios sobre las iglesias. Ahora nuestro hermano Reinaldo que nos va a decir el tema, ¿verdad? De esta tarde. Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, el tema de hoy es la iglesia en Éfeso, hermano. ¿Verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto en Apocalipsis 2:1, hermano. Gloria a Dios, así es, ¿verdad? Ya que estamos hablando sobre la iglesia en Éfeso, amén, ese es nuestro tema. Nuestro hermano nos compartió, ¿verdad? El versículo que dice Apocalipsis 2:1, ¿verdad? Éfeso estaba situada en la costa oeste de la provincia romana de Asia, pastor, en el distrito de Lidia, cerca de la boca del río Caister. Se piensa que la población era de unos 3,000 de personas, ¿verdad? 3,000 millones de personas. Tremendo, Éfeso era considerada como la ciudad más importante de esta provincia romana y era la ciudad capital. La ciudad era una terminal para las rutas de caravanas provenientes de Europa y el Oriente. Hoy en día las ruinas de la antigua ciudad están a unos 8 kilómetros de la costa a causa del depósito de sedimento en la boca del río. De acuerdo con la Biblia de estudio Thompson, el moderno puerto de Éfeso es ahora Kusaidai, a unos 32 kilómetros al suroeste de donde se encontraba la antigua ciudad, pastor. Gloria sea al Señor. Sí, la historia de Éfeso data alrededor de el año 1044 antes de Cristo, cuando el antiguo distrito de Iona fue colonizado precisamente por los griegos. Grecia se encontraba al oeste del otro lado del mar Egeo, y la ciudad estuvo bajo muchas otras naciones a través de los años, convirtiéndose en parte del Imperio Romano alrededor aproximadamente del año 133 antes de Cristo. Y esta fue un importante centro comercial y bancario, así como también de populares eventos atléticos, y no se diga posteriormente del gran mundo del paganismo. Amén, pastor, así es, pastor. Tal vez en Éfeso es mejor recordada por su prosperidad religiosa, ¿verdad? El uno podemos ver que el culto oriental que adoraba en Artemis,
la diosa griega de la luna, ¿verdad? Animales salvajes y la cacería, ¿verdad? El nombre romano para Artemis era Diana, ¿verdad? El templo de Diana fue una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Un centro cristiano después de su evangelización por el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, donde él encontró la oposición de los adoradores de Diana en el pueblo de Éfeso, ¿verdad? En Hechos capítulo 19 dice Pablo, ¿verdad? Dice, Pablo había establecido la iglesia allí unos 40 años antes de que Juan recibiera la revelación en Patmos, y ahora habían pasado 32 años desde que escribiera la epístola a los Efesios. Así que es una ciudad bastante antigua, como podemos ver, una ciudad no solamente antigua. Y cuando hablamos de ciudades antiguas e importantes, podemos recordar, por ejemplo, está Atenas, una de las ciudades fuertes, precisamente Alejandría, también otra de las ciudades fuertes. Pero el paganismo en Éfeso se había también distinguido por los grandes templos. Pero ¿qué más, hermano Oscar, podría contarnos de lo que pasaba aquí en la ciudad de Éfeso? Amén, pastor. La inmoralidad sensual era una característica de Éfeso, siendo parte legítima de la mayoría de las religiones orientales. La llegada del cristianismo interfirió con este estilo de vida inmoral e idólatra, y el rendimiento creciente de la venta de templecillos de plata para Diana había causado un alboroto. En Hechos 19:20, ¿verdad? Pablo se había quedado en Éfeso por 3 años o más. Hechos 20:31, y a juzgar por el tono de su epístola, a ellos tal vez 2 años después de haber salido de allí, la iglesia estaba bien establecida en la fe. La carta de Cristo, escrita por mano de Juan, nos informa cómo ellos se encontraban 30 años más tarde. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Una iglesia bien establecida en la fe, bien firmada por el apóstol Pablo. Pero ahora recibían una carta del apóstol Juan. Y en esta carta, cuando estamos hablando de las cartas, estamos hablando del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. Y Cristo presenta precisamente esta carta como el verso de introducción que acababa de dar nuestro hermano Reinaldo, donde dice: escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Se escribió primero a esta iglesia y a su ángel, es decir, al pastor de esta iglesia, posiblemente porque la residencia de Juan en los últimos años estuvo en Éfeso. Recordemos que incluso el apóstol Juan pastoreó la iglesia de Éfeso. Amén. Qué tremendo. Y por lo tanto Jesús se presenta a sí mismo, dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, me imagino que podríamos decir los 7 pastores en su mano. Gloria sea al Señor. Y la palabra tiene, como es usada, significa precisamente tener autoridad. Es decir, a pesar de que la iglesia necesitaba reprensión, Cristo seguía teniendo la autoridad sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Y los pastores eran sostenidos no solamente por la mano protectora de Dios, sino también bajo la mano divina del control de Dios mismo. Hermano Reinaldo. Amén, pastor, así es, verdad, como dijo Pedro, dijera, verdad, los ministros no deben enseñorearse, verdad. Amén. El pueblo es herencia de Dios y los pastores deben ser ejemplo para sus rebaños, pastores compasivos y cuidadosos, alimentándoles y vigilando su bienestar espiritual, todo por amor y no por dinero, verdad. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro 5:1-4. Amén, bendito sea el Dios, gloria sea el Señor. Pero ¿qué más nos da esto, hermano Oscar? Amén, gloria a Dios, así, ¿verdad? La segunda identificación que Jesús hizo de su persona fue de aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él no estaba meramente allí, sino que estaba caminando en medio de ellos. Su presencia era confortante, ¿verdad? Y confirmante, pero su vigilancia eterna y observación compasiva también les hicieron conscientes
de que él veía sus faltas así como también sus virtudes. Gloria a Dios, así como ve la de nosotros, ¿verdad? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El creyente tiene que en su corazón el deseo de agradar al Señor y no necesita temer todo el tiempo, ahora sí que la presencia, sino que debe de estar agradecido precisamente por la pronta administración de nuestro Señor a nuestras debilidades, ya que Él es nuestra fortaleza, especialmente en los tiempos de aflicción, en los tiempos de tentación. Sin embargo, su presencia es un recordatorio de nuestra responsabilidad. Y creo que a través de estas dos identificaciones, no solamente que Él tiene el control, Él tiene la autoridad, que Él observa lo bueno, pero también observa las cosas que debemos corregir, que debemos arreglar. Gloria sea al Señor. Así que en esta evaluación que Cristo le da, creo que en el verso 2 y verso 3 del capítulo 2 de Apocalipsis, da realmente un desglose de esto. Hermano Reinaldo, ¿por qué no nos lee esos dos versos, hermano? Amén, pastor, el 2, 2 y 3. Sí. Amén, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén, amén. ¿Y qué más habla de esta declaración, hermano Reinaldo? Amén, pastor. Dice, verdad que la declaración positiva y enfática, dice que yo conozco tus obras, dice que es la base para su evaluación justa de la iglesia, tanto de su merecida alabanza como de su merecida culpa, ¿verdad? Sus obras incluían toda la extensión de su conducta, las obras y su comportamiento, pastor. Aleluya, o sea, a Dios no se le escapa nada porque Él ve todo, oye todo y lo sabe todo, hermano Oscar. Aleluya, gloria a Dios, así es mi hermano. Las muchas alabanzas, ¿verdad? Primero, número uno, ¿verdad? Él conocía su trabajo, mencionándolo dos veces, pero es diferente en diferentes aspectos. El versículo 2 y 3 había trabajado manualmente y físico en varias actividades, pero principalmente el que era requerido para el bienestar espiritual de los santos y la comunidad. Estas obras eran compartidas por el pastor y la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que fíjese qué hermoso, hermanos, porque a veces creemos que Dios como que no mira nuestro esfuerzo, no mira nuestro trabajo, pero como estamos observando en los versos, Él hace un reconocimiento de que Él sabe el trabajo que está haciendo la iglesia. Amén. Y en el verso 3, digamos, en el contexto, sugiere una especie de trabajo que es el resultado de las cosas difíciles y desagradables, pero ella había consumido los esfuerzos a causa del nombre de Cristo. Y considerando la próxima reprensión, la cual vamos a ver en el verso 4, debemos preguntar, ¿es posible trabajar por causa del nombre de Cristo sin un amor que Él pueda aceptar? ¿Realmente trabajamos por amor o trabajamos por un amor fingido cuando Dios en realidad conoce todas las cosas, hermano Oscar? Amén, así es, mi hermano. Es tremendo, ¿verdad? Esa pregunta nos tenemos que contestar nosotros mismos, amén. Amén, amén, amén. Porque trabajar sin amor en las cosas de Dios, haz de cuenta que no estás haciendo nada. Amén, amén, sí, amén. Porque Dios lo conoce todo, aleluya. Aparentemente es posible, ya que Cristo mismo dice que esta iglesia lo hizo, amén. La discusión después del versículo 4 examinaría esto más profundamente, pastor. Pero ahora, al escuchar esta carta, ellos deben haber considerado los verdaderos motivos que habían tenido al trabajar. Tal vez otros pensamientos sobre el tema vinieron a sus mentes, a comentarios que Pablo y otros habían hecho o escrito. Acordarnos, ¿verdad?, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:3. Aleluya. Aleluya. Qué hermosa escritura. Amén. Donde el apóstol dice que se recordaba sin cesar delante de Dios en sus oraciones. ¿Qué más, hermano Reinaldo? Amén, pastor. Aquí, ¿verdad? En el libro de
Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, ¿verdad? Y también en el libro de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese, hermano, qué importante es esto, porque muchas veces creemos que nuestro trabajo, en el cual estamos haciendo, como que realmente no tiene un impacto. A veces decimos, ¿para qué lo voy a hacer si al cabo la gente ni agradece? ¿O para qué lo voy a hacer si al cabo la gente va a estar hablando de mí? Y se nos olvida que en realidad lo hacemos para Dios, por amor a Dios. Y a Dios no se le olvida lo que estamos haciendo por Él. Así que Radio Escucha y aquellos que nos miran a través de los medios sociales, quiero que recuerdes que Dios está a tanto de todo lo que hacemos. Todo lo por muy mínimo o pequeño que sea, Dios lo hace notorio. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y creo que en esta epístola a los Efesios, unos 32 años antes, Pablo había hablado precisamente en su epístola a los Efesios, y en esta escritura de Efesios capítulo 4, verso 28, donde él dijo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, fajémonos, hermanos, suframos por la causa de Cristo, amén, pero con la mente centrada a Dios y en la frente muy en alto, que Dios tendrá notorio todo esto. Amén. Y creemos que hubo un tiempo también que él había llamado a los ancianos de Éfeso a encontrarse en el Mileto, donde les exhortó y donde se despidieron por última vez. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 20, versículo del 33 al 35, donde Pablo expresaba y decía, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. Aleluya. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermano, mire, tenemos que trabajar para el Señor. Amén. Y esto me trae a mi mente, hermano, así sea limpiando con una escoba en el templo, haciendo talento, como salir allá afuera. Cuando un hermano tenga necesidad entre nosotros, hay que unirnos, amén, trabajar juntos para sacar la necesidad. Amén. Si hay que echar tamales, hermano, echémosle tamales, pero echémosle la mano al hermano. Amén. Es decir, mostremos el amor que Cristo nos ha mostrado, hermano Oscar. Aleluya. Hermano, si nosotros, ¿verdad? Demostráramos ese amor, ¿verdad? Con todos, que la iglesia se uniera en ese amor, qué tremendo fuera, ¿verdad? Sí, amén. Qué tremendo, qué bendición sería el derramamiento del Espíritu Santo. No nomás se derramaría en unos que otros en la iglesia. Aleluya. No, en todos completamente. Esta iglesia, ¿verdad? De Éfeso sufría, ¿verdad? En estas cosas. Dios conocía, ¿verdad? Dios conocía su paciencia. Él también mencionó esto 2 veces. Paciencia en el trabajo. En el versículo 2 de que miramos, ¿verdad? De hace un momento de Apocalipsis. Amén. Paciencia para soportar a los malos. Versículo 3. Ellos pacientemente habían continuado aún ante la persecución del desaliento y la oposición que había tenido de los judíos y también de los adoradores de Diana. En Hechos 19, 23, 41, ¿verdad? Hay una paciencia sufrida que Dios, para soportar las heridas y dolores que los hombres nos causan, así como también las reprensiones que merecemos, hay una paciencia que apera para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, podamos esperar en Él para las promesas. Hebreos 10:36, aunque hay veces cuando parece no haber otra alternativa que soportar los sufrimientos y adversidades, es elogiable, como Jesús mismo dijo, cuando soportamos estas cosas con paciencia.
¿verdad? Esto es muy hermoso, ¿verdad? Cuando verdaderamente es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, va a soportar todas estas cosas, pastor. Fíjese que creo que este es el verso clave para mí en esta hora. Sí. Dice, has sufrido y has tenido paciencia. Porque fíjese, hermano, que cuando sufrimos, ¿cómo perdemos la paciencia rápido? Nos desesperamos, queremos tirar la toalla, queremos correr y a veces decir, como dice el dicho, que digan mejor aquí corrió y no aquí quedó. Pero debemos recordar que la paciencia trae una recompensa. Amén. Es más, la paciencia es uno de los frutos que debe de haber en nosotros a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué más nos habla el contexto, hermano Reinaldo, esto? Amén, pastor. De acuerdo al contexto del versículo 2, ¿verdad? Con el versículo 3 dice que la iglesia en Éfeso había probablemente sobrellevado pacientemente el problema con los falsos apóstoles, ¿verdad? Pero esto no excluía su responsabilidad de ejercitar la disciplina requerida. Una de las virtudes del cristiano es de ser sufrido en la tribulación, ¿verdad? En el libro de Romanos 12:12 dice Pablo dice que nosotros que somos justificados por fe, no nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En Romanos 5:3-4, sin embargo, Pedro califica esto explicando que la razón para nuestro sufrimiento hace la diferencia, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿verdad? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2:20. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pedro. Dice, mira, sin Cristo estás sufriendo y te aguantas. Ahora, ¿por qué con Cristo ahora lloras? Sino al contrario, sufrelo más, porque hay recompensa. Sin Cristo sufres y no va a haber recompensa, pero con Cristo sufrimos y va a haber recompensa. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero que el ímpetu de un entusiasmo incansable puede ser bueno bajo alguna circunstancia, pero es más importante, es el atributo de una persistencia tenaz y un poder para soportar a la larga. Hay muchos que comienzan bien en la carrera cristiana, pero que el que gana el primer lugar o el premio realmente es aquel que persiste hasta el final. Jesucristo dijo, yo recuerdo en esta ocasión donde dijo que el que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Amén. Así es. Así que, y se me viene a la mente, no me quiero salir del tema, pero recuerdo el corredor en las Olimpiadas de México 66, Jan Joseph de Tasmania, en las carreras que se hicieron, o digamos el maratón que se hicieron, 1 hora y media después de que ya había llegado o se había acabado la carrera, ya estaban por despedirse en el estadio, ya todo había acabado, cuando de repente viene entrando Jan Joseph de Tasmania, y venía con las rodillas sangradas, venía a un paso lento, arrastrando, que apenas podía caminar. Y en ese entonces la gente empezó a burlarse o a reírse. Pues que está loco, dice, ya se acabó esto hace 1 hora y media y apenas viene entrando. Mas sin embargo, él siguió hasta la meta, hasta el final. Y en eso entonces hacen el anuncio que había llegado el último corredor. Y después se le acercan los reporteros y le dicen, señor Jan Joseph, dice, ¿por qué? Si ya la carrera terminó, si ya no podía, realmente no vino ya a ganar, ¿por qué todavía terminó la carrera? Y él respondió y dice, mi país, dice, no me mandó más de 15,000 kilómetros, dice, a empezar la carrera. Me mandaron más de 15,000 kilómetros a terminarla. Amén. Así que si un hombre pecador puede tener esa convicción, cuánto más usted y yo, amado amigo, que tenemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. ¿Qué más, hermano, podemos hablar, hermano Oscar? Pastor, número 3, ¿verdad? Él conocía su odio al mal, ¿sí? Porque estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Amén, amén. Él conocía su odio al mal. No puedes soportar, no puedes, aguantar a los malos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? La reprensión que le hacía el Señor. Tal vez existía por lo menos una diferencia maligna entre los malos y los que hacen el mal.
Amén. Existen personas que no son prácticamente la personificación del mal. Ellos hacen el mal porque son malos. Santo. Aparentemente este fue el elemento al cual Jesús se estaba refiriendo. Otros hacen cosas malas solo porque nacieron con la corrupción que los seres humanos han heredado a la caída de Adán. No es su práctica irrefrenable, sino que la naturaleza no justificada ni santificada tiene una ventaja a pesar de cualquier lucha que ellos puedan dar en su contra. Tremendo estos dos partes, ¿verdad? Que hacen el mal porque son malos. Santo Aleluya. Dios, que Dios nos ayude, hermano Reinaldo. Los que hacen el mal porque traen la naturaleza pecaminosa de Adán. Amén, amén, Tremendo, ¿verdad? exactamente, no han nacido de nuevo. diferencia. ¿Qué más, hermano Reinaldo? Aleluya, esto está bueno. Amén. Amén, pastor. Aleluya. También puede ser que existe una diferencia marginal entre las personas que son malas y el mal mismo. Cualquier hijo de Dios debe aborrecer al mal como el atributo principal de su adversario, el diablo. Pero normalmente podemos soportar a personas que hacen obras malas, haciéndose de esa manera reprobos. Los santos en Éfeso no podían soportar a esa persona, reprobadas a causa de la abrumadora predominancia del mal en ellas. Sí, hermanos, es que cuando las personas hacen el mal y nos hacen mal a la iglesia, es difícil soportarlos. Y creo que esta iglesia ya no los quería soportar, ya estaba llegado al colmo. Dice una vez un hermano, dice, no, dice, creo que los voy a agarrar a leñazos. Dice, santo Dios, esperemos que no lleguemos a eso. Amén. Gloria sea al Señor. Pero mira, hermano, que no es de extrañar que hoy en este año 2018, todo lo que vemos alrededor simplemente es de mal en continuo mal. Amén. Vamos a los vecindarios, maldades, las escuelas. Mire, yo nunca me imaginé, yo recuerdo cuando yo era niño, yo crecí en la escuela aquí en Estados Unidos, y cuando era niño yo recuerdo que era el lugar más seguro. Cuando te dejaban tus padres en la escuela, sabías que estabas en un lugar seguro hasta que ellos te recogieran. Ahora no, ahora dejamos a nuestros hijos a la escuela y tenemos que estar orando que cuando regresemos estén vivos. Porque se ha desatado un espíritu malvado, malicioso, que anda asesinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por eso necesitamos a Cristo, amigo. Tú que me escuchas, tú que me oyes en la radio, necesitas afirmarte en Cristo. De otra forma, realmente tu valentía realmente no te va a servir de nada. Una falta de valentía santa hacia Dios y su justicia va a hacer que tú padezcas. Una decresiva visión del cristiano concerniente al Calvario, si no lo tienes bien hecho, es en vano. Pero ¿qué más, hermano Oscar? ¿Qué es lo que debemos de tener en vez de tener miedo o odio o coraje? ¿Qué debemos de tener, hermano? Amén. Así el pastor, en espíritu de amor, ¿verdad? Un espíritu de amor y clemencia. ¡Aleluya! Eso es lo principal que debe existir en un cristiano, ese espíritu de amor y clemencia. Amén. Debemos tratar con aquellos que hacen el mal de la manera que Cristo mandó, ¿verdad? Como Mateo 18, 15, 17, no con un legalismo frío y mecánico, ¿verdad? Sino con un deseo compasivo de salvar y restaurarlos. Aleluya. Pero hay veces en que no hay otra alternativa que la exclusión. Este proceso disciplinario tiene tres objetivos. La gloria de Dios, ya que apoya su santidad; la pureza de la iglesia, ya que evita que un poco de levadura, ¿verdad? Un poco de pecado leude toda la masa, o sea, la membresía de la iglesia. Y el bien, ¿verdad?, espiritual del miembro, que debe ser corregido, ya que él o ella no debe pensar erróneamente que el pecado no tiene consecuencias. Aleluya. Aleluya. Esta es una buena reprensión, hermanos, Así que es. la disciplina cristiana, bíblica, hablando en la iglesia, o la exclusión de un miembro, que es importante, primeramente es para la gloria de Dios, y no porque uno se va a gozar que eso ocurra, sino que estamos tratando de que la iglesia permanezca limpia y pura. Y a veces esperamos que esta reprensión o esta exclusión provoque algo diferente en la persona, de decir,
No, yo quiero ser mejor. Yo no quiero perder esto que Dios me ha dado. Yo no quiero perder la bendición o los privilegios que me ha dado, el liderazgo que me ha dado o el ministerio que Dios me ha dado. Y haya ese celo de seguir buscando. Pero ¿qué más, hermano Reinaldo, pasaba en esta iglesia? Sí, pastor, él sabía que ellos habían probado a los falsos apóstoles. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Para el tiempo de la revelación, todos los apóstoles habían muerto excepto a Juan. Posiblemente habían numerosos individuos con adicción, ocultas visiones de poder y prestigio por medio de la exaltación propia y maniobras políticas que esperaban tomar el lugar de los 12 apóstoles originales. La información que poseemos sobre los requisitos para el apostolado es insuficiente, pero parece claro que los originales no debían ser reemplazados, pastor. Fíjese qué importante esto, hermano Oscar, porque me recuerda, hay una secta que no vamos a mencionar su nombre para no entrar en conflicto aquí en la póliza radial, pero que tiene precisamente su líder principal con el título de apóstol, y hacen una gran festividad anual allá en Guadalajara, cuando se reúnen y tienen que ir de todas partes del mundo hasta allá, hasta ese lugar, y realmente lo adoran, le llaman santo, le llaman que la palabra de él es igual que la Biblia, y es una veneración realmente que ha sobrepasado los límites que ni los apóstoles de la Biblia recibieron. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso desmentía a estos hombres que se hacían llamar apóstoles, porque sabían los requisitos. Había requisitos muy simples para ser apóstol: que hayan sido testigos del ministerio de Jesús, de su bautismo, de su muerte y de su resurrección. Y hoy en día creo que nadie llega a ese requisito. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos cuidado con los títulos que queremos atribuirnos. Otra lamentable son aquellos que simplemente dicen: pagas $400 al año, te damos tu certificado de apóstol, y ya andan por todos lados queriendo tener autoridad que la iglesia eclesiástica no les ha dado. Y todo esto fueron reprendidos precisamente por la iglesia de Éfeso, porque tenía un parámetro para cómo desmentirlos. Si no hay un parámetro para desmentir, entonces la iglesia no hubiese podido. Entonces la iglesia hubiera dicho: no, lo que pasa es que ustedes están fuera de orden, no me quieren aceptar. No, la iglesia sabía los requisitos de un apóstol correctamente. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué más, hermano, podemos ver concerniente a esto? Antes que continúe el hermano Oscar, quisiera rápidamente, para clarificar, la palabra apóstol quiere decir enviado. Y esto es importante porque hoy en día tenemos muchos falsos enviados. Gloria sea al Señor. Pero recordemos que Jesús comisionó a la iglesia, no solamente a los 12, sino a toda la iglesia. En Mateo 28:19, Él le dijo: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Es decir, que no hubiese excepción, no había exclusión, sino en todo el mundo tenía que ir la palabra del Señor. Pero ¿qué más, hermano Oscar, nos puede hablar? Así es, pastor, ¿verdad? Judas Iscariote fue reemplazado, ¿verdad? De acuerdo con la profecía, mientras los 11 se esperaban en el aposento alto, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, ¿verdad? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí nos habla, ¿verdad?, de los requisitos. Gloria a Dios, tenía que entrar. ¿Qué escritura es esa, hermano? A ver, Hechos, ¿verdad? Está en Hechos 1:21, del 22 al 26. Amén, para que los hermanos lo apunten. Amén, los que están mirando en Hechos capítulo 1, verso 21 hasta el 26 prácticamente. Léalo, aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? Así, en cuanto al apostolado de Pablo, las escrituras dan registro de su llamado en el camino a Damasco. Y lo que siguió a esto, tirado en el suelo, cegado por la gloria de Dios, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Eso lo vemos en Hechos 9:6. En la ciudad Dios había obrado en Ananías, amén,
quien era el que debía contarle lo que tenía que hacer. De este Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, Dios dijo: instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, gloria a Dios. Hechos 9:15. Fíjese qué interesante cómo está este nombramiento de apostolado para Pablo, porque ya estaban los 12. Yeah. Perdón. Perdón. Pero Pablo fue enviado a los gentiles. Amén. Y cuando él recibió el llamado, fíjese, y esto es importante porque esto nos va a ayudar a todos cómo Dios obra en nosotros. Y una de las formas que Dios obra en nosotros es de que cuando Dios nos llama, Él no nos llama a salirnos fuera del orden. Él no nos llama a que hagamos lo que querramos, sino llamó a Pablo y lo mandó a la iglesia, porque cuando Dios le reveló a Ananías, que era miembro de la iglesia, fue a declararle lo que la iglesia hablaba y enseñaba. Amén. Para Que Pablo pudiera hacer el trabajo. Y después tuvo que venir el Espíritu Santo, cuando él dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé. Alabado sea su nombre. Así que, hermanos, no nos adelantemos al llamado de Dios, sino al contrario, atendamos al llamado de Dios. Aleluya. Así es, mi hermano. Hermano Reinaldo. Amén, pastor. Cuando todo esto pasó, se hizo necesario que él defendiera su apostolado. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En 1 Corintios 15, 8 al 10, ¿verdad? No soy apóstol, ni he visto a Jesús el Señor nuestro. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. 1 Corintios 9, 1 a 2, también en Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, 2, y en el 1 Corintios 1. Amén. ¿Verdad? Y ciertamente, como Saulo, él no estaba buscando el cargo, ni lo buscó siendo Pablo. Él se contó a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Amén. Efesios 3:8. Qué humildad. Amén. Y no va la gloria. Amén. Era la que tenía el apóstol Pablo. Aleluya. Recuerdo cuando una ocasión, cuando Pablo expresó, dice, si se habla de eso, dice, ¿quién habla más lenguas? Las hablo yo. ¿Quién sabe más? Sé yo. Mas sin embargo, nunca atribuía la gloria hacia él, sino la traba hacia Dios. Amén. En todo momento. Gloria sea al Señor, porque realmente él sabía que ellos, lo que era trabajar a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más, hermano Oscar? Amén. Él sabía que ellos habían trabajado por causa de su nombre. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. La declaración probablemente incluye los trabajos en paciencia y sufrimiento a través de los años, no meramente en otra instancia. Aunque el pastor y los santos en Éfeso no podían tolerar a hombres conocidos, ¿verdad?, como malos, ellos aún podían trabajar a la causa justas sin desmayar, tal vez para salvar a aquellos que habían sido influenciados y engañados por esos hombres perversos y falsos apóstoles. Santo Dios, qué tremendo está esto, hermano. Amén. Reinaldo. Y creo que no había más, hermano, más que viniese ahora, después de los grandes elogios, realmente la reprensión, la acusación a la iglesia de Éfeso de lo que estaba pasando, hermano. Así es, pastor, pero tengo un poco contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Apocalipsis 2:4. Las palabras un poco en este versículo están en itálicas, indicando que fueron insertadas por el traductor. Los expositores del texto original dicen que esto suaviza injustamente la censura. Fue algo grave y no un insignificante poco. Ellos habían permitido que el amor y celo santo por Cristo decreciera en una medida alarmante. La palabra dejado, no perdido, significa abandonado, dejar o desamparar, renunciar completamente. La acusación es un comentario triste
sobre esta iglesia a quien Pablo había escrito 32 años antes. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Efesios 1, 15 al 16. Gloria sea al Señor. Y esto es ahora la segunda generación de cristianos en este sentido, como congregación pueda haber hecho lo que algunas veces puede inclusive ser una repetición ardiente, un tiempo de procedimiento, aprendizaje, un esfuerzo por hacer el servicio vibrante, ¿verdad? Y los sermones, es decir, los discursos, las enseñanzas que no tienen relevancia en alguna de la necesidad actual, pueden ser también atribuidos a esta congregación cuyas verdaderas necesidades no estaban siendo tratadas. La verdadera bendición que Dios tiene reservada puede estar en la predicación de la palabra del Señor. Algunas veces su voz queda en un buen cambio para vencer el abrutamiento de la rutina, del poderoso viento y terremotos y fuegos, como dice Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12. El agua del Espíritu es vital, pero una congregación hambrienta debe recibir pan y carne, es decir, tiene que recibir la palabra del Señor. Amén, Por eso que es importante que así como algunos lugares, algunas congregaciones quieren alabar a Dios por 1 hora, 2 horas, y le dan muy poquito tiempo a la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo dijo, por la locura de la predicación, es necesario que la palabra de Dios sea la que entra al alma, la que nos alimente, nos avive, que no sea algo rutinario, sino algo refrescante cada vez que escuchemos la palabra. Hermano Oscar. Así es, pastor, es muy importante, ¿verdad? La palabra de Dios. No tan solo estar, ¿verdad? Como dice usted, 2 horas ahí adorando a Dios, porque la adoración es buena también, ¿verdad? Sí. Pero necesita a veces el pueblo la comida sólida, ¿no? Amén, amén, amén. La maldición, ¿verdad? De la prosperidad, qué tan fácilmente puede cambiar nuestra confianza, pastor, y agradecimiento a la dirección equivocada. Fíjese, hermano, antes que continúe, es verdad, porque hoy en día se oye muchas predicaciones y enseñanzas de la prosperidad, amén, que realmente las cosas necesarias de la salvación del alma. Perdón, hermano. Así es, pastor. Así es, porque la raíz de todos los males, ¿verdad? Es el amor al dinero. Así, miramos, como en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, y reemplaza nuestro amor por el que provee para nosotros, o sea, Cristo Jesús, ¿verdad? Esto normalmente dirige a un amor por el mundo y sus cosas, como lo vemos en 1 de Juan 2:15, una satisfacción con lo temporal en lugar de lo eterno. En 2 de Corintios 4:18, fíjense que cada escritura que estamos dando la podemos mirar, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos ir apuntándola. Una búsqueda de comida y bebida y vestidura o plantar para el mañana, como Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, hermanos. Así es, cuando Él dijo, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Gloria a Dios, Mateo 6:33, ¿verdad? Hay tantas cosas, inclusive en nuestros seres amados, que pueden tomarse en ídolos, en el sentido de ser amados y servidos antes que a Dios. Y sí, hermano, yo he conocido personas que casi atesoran a sus hijos más que al Señor. Tremendo, y es tan tremendo porque si el hijo no quiere ir a la iglesia, ya no va a la iglesia. No, es que a mi hijo no le gusta ir. Pero tremendo está esto, pero tenemos que seguir acercándonos, hermanos, al Señor. Así es. ¿Qué más, hermano Reinaldo? Amén, pastor. Una obsesión con la educación que el enemigo ve como una ventana para alejar nuestra dependencia de la dirección y unción del Espíritu Santo. Esto no necesita ser así, por supuesto, pero sin dudas ha alejado a muchas almas de su primer amor. Una buena educación básica no debe ser menospreciada, pero al mismo tiempo es necesario exponer los peligros. Los cursos bíblicos que son más invención de hombres, en el libro de Eclesiastés 7:29, en Salmo 106, 29 a 39, que bíblicos pueden, cuanto nuestro tiempo de comunión, ¿verdad?, con Él se acorta y es menos frecuente. Aleluya, Amén. amén, Se amén. hace evidente que nuestro amor se ha enfriado. Otras cosas tiende a demandar nuestro tiempo de oración.
otro tipo de lectura comienza a interesarnos más que la Biblia. Preferimos solicitar alimentar el cuerpo con minutas y la mente y el alma con placeres inofensivos, y que tampoco devenga ganancia, que en ayudar en la riqueza de su gracia. La comunión con los santos es bíblica, pero la comunión con Dios es absolutamente necesaria para el mantenimiento de nuestra vida y crecimiento espiritual. Fíjese, hermano, que la educación secular es importante para nuestros hijos. Mi hija, la mayor, ella tiene un cerebrito bastante avanzado, así que tiene clases muy avanzadas. Y cada vez que tiene tarea, realmente le dejan tarea, ya son 10, 11 de la noche y está haciendo tarea. Pero aún en eso yo siempre le digo que ella tiene que tomar su tiempo para buscar a Dios, para orar y leer la Biblia. Y cuando le toca alguna participación en la iglesia, yo le digo, así como das el tiempo a tu tarea, que son las 10, 11 de la noche y sigues haciendo tarea, y aunque te sientas cansada lo sigues haciendo, esa misma devoción tiene que estar para el servicio de Dios. Y así que esto es muy importante que cada uno de nosotros pueda hacer esto. Por lo tanto, hermanos, veamos que esta amonestación, esta exhortación que traía consecuencias para la iglesia de Éfeso. Y antes de continuar, un saludo para Frank José, que nos está mirando, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga en esta hora. Y antes de continuar, queremos rápidamente recordar a todos que la iglesia de Dios aquí en Bakersfield, California, llámenos al 805-205-4533, 805-205-4533. Puedes buscarnos en el internet en el www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. Así que tenemos un triple mandato, hermanos, de la amonestación, la exhortación y las consecuencias. Y yo sé que ya se nos fue el tiempo, ya tenemos 2 minutos para poder ya casi terminar alguna de estas cosas. ¿Qué podrían considerar, hermano Oscar, de este estado de gracia? Amén, pastor. Pues verdad, hay que considerar, verdad, el estado de gracia en el cual una vez estuvieron, o sea, la felicidad, el amor y el gozo que sintieron cuando recibieron la remisión de los pecados, el celo que tenían por la gloria de Dios y la salvación de la humanidad, su espíritu obediente y dispuesto, su gozosa, verdad, su gozosa autonegación, su favor en la oración privada, su despego del mundo y sus mentes llenas de lo celestial, ¿verdad? Y esto me recuerda, pastor, cuando llega su primer amor y todo lo quiere hacer para Dios, ¿verdad? Amén, Esto amén, debe amén, continuar amén. siempre en el cristiano, ¿verdad? Lamentablemente algunos lo dejan, pastor, pero es tremendo eso, Sí. ¿va? Amén, es tremendo. Por eso dice, has dejado tu primer amor, es decir, has dejado las cosas de Dios en segundo lugar. Ya no es primordial, ya no es la prioridad, ya no es tan importante. Parece que otras cosas son más importantes. Pero hasta un llamado, dice, arrepiéntete, hermano Reinaldo. Amén, pastor. Si su recuerdo era sincero y se incitaba un deseo de experimentar esas cosas nuevamente, la respuesta razonable sería el arrepentimiento. Y si el arrepentimiento era sincero, surgiría de un sentido de convicción y remordimiento al darse cuenta que era de el amoroso Cristo del Calvario, a quien ellos habían descuidado y a quien había dado por sentado. Debido a ello, se sentiría afligido y avergonzado al pensar que habían llegado al punto de hacer simplemente aquello que era su deber. En Lucas 17:10, tal vez inclusive reclamando un mérito que le pertenecía estrictamente a Cristo. Un autoexamen imparcial con su seguridad dirigía un justo arrepentimiento. Amén, así es que le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, decía un hermano, dice, de nuevo, dice, a empezar de nuevo, dice, a la cola, dice, vamos a empezar de nuevo. La gloria sea al Señor. Así que este arrepentimiento es solo una palabra, a menos de, en ocasiones, en un cambio de conducta. Las primeras obras de los Efesios como resultado de un verdadero arrepentimiento significaba aquellas cosas que habían acompañado a su primer amor, es decir, la confesión, la restitución, el bautismo en agua, obras que eran inspiradas y motivadas por un amor ferviente. Porque mira, hermano, cuando uno se quiere bautizar,
es porque hay amor a Cristo. Cuando uno quiere ayudar a la iglesia, porque es amor a Cristo. Cuando uno quiere orar, ayunar y venir al templo, a la reunión, a los cultos, es por amor a Cristo. O sea, vuélvete a tu primer amor una vez más. De otra forma, esto traía consecuencias, hermano Oscar. Claro que sí, mi hermano, las consecuencias, ¿verdad? De dejar a nuestro primer amor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 2:5. Pues si no te recuerdas, arrepiéntete, dice. Y si no te recuerdas, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, tiene que volver al principio, ¿verdad? Vendré, dice, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. El Señor no amenaza por amenazar. Este fue un procedimiento, un pronunciamiento positivo de un juicio repentino y sorprendente que vendría personal de Cristo. Al comienzo aprendimos que el candelero era la iglesia. Es claro que se refiere a la eliminación de esta iglesia local. Algunos se han preguntado si la iglesia hubiera sido destruida o simplemente mudada a otro lugar, pero si su amor era defectuoso, mudarlos a un 20 o 100 kilómetros difícilmente hubiera corregido el problema, pastor. Parece más probable que esto significaba como el sede de existencia de la iglesia. O te arrepientes o te eliminas. Fíjese, hermano, y esto es importante, hermano, porque lo que está diciendo aquí, si no nos, miren, a veces por no arreglar las cosas decimos, mira, yo ya no vengo aquí, me voy a ir a otra iglesia o me voy a ir a otro lugar. Amén. Realmente no arreglas nada. Sigue el mismo problema. El problema sigue candente en el corazón. Así es. Y dice que quedará el candelero, es decir, va a quitar de ti lo más preciado, que es decir, su esencia, su espíritu con nosotros. Y pues bueno, realmente el tiempo ahora sí que sí nos ha ganado fuertemente, no tenemos tiempo para más, pero queremos invitar a todos una vez más que nos llame al 805-205-4533, una vez más, 805-205-4533. Puedes también buscarnos en el internet, www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. Baja nuestra aplicación totalmente gratis. También te invitamos a nuestros servicios todos los miércoles a las 7:30, viernes 7:30 y los domingos a las 2 de la tarde. Estamos localizados en el 409 de la calle Baker Street, una vez más 409 Baker Street, que ya comenzamos el 1 de agosto teniendo nuestros servicios fielmente, y el 5 de agosto, recuerda, mochilas gratis con utilidades escolares. Hermano Reinaldo, ¿tiene usted niños? Amén. Pues tráigaselos para que puedan recibir su mochila. Hermano Oscar, ¿tiene usted niños? Un kinder. Aleluya, traigas al kinder. Hermana Fabiola, ¿tiene niños? También tiene el kinder, dice, pues tráigaselos, aleluya. Decía mi papá, todos hijos o todos centenados, así que traigas al kinder. Gloria sea al Señor. Bueno, nos vamos a despedir con unas últimas palabras. Hermano Reinaldo, despídanos. Amén, así es, pastora, que Dios lo bendiga a los radioescuchas, los amigos que nos escucharon, que tomaron su tiempo de escucharnos en esta hora, y lo esperamos para el próximo martes de 5 a 6 p.m. Hermano Oscar. Así es, mi hermano, Dios es grande, ¿verdad? Y poderoso, y nos ha traído, ¿verdad? Entendimiento, ¿verdad? Que todos escudriñemos la palabra de Dios, brother, y que nos volvamos, ¿verdad? Nuestro primer amor, si es que lo hemos dejado. Los que lo han dejado, aleluya, porque yo ya estoy vuelto a mi primer amor. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Así es, mi hermano, querido oyente, radio escucha. Acuérdate que hay tiempo todavía no viene Cristo, pero si viene este momento, tenemos que hacer tenemos que pensar, ¿verdad?, cómo estamos delante de Dios, porque no nos queremos quedar, nos queremos ir con Él a gozarnos, amén, aleluya. Amén, gloria sea al Señor. Asimismo también nos despedimos en esta hora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ilumine tu vida. Mantente conectado, busca al Señor, lee la Biblia. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Quiere decir que Dios conoce nuestra necesidad, pero Él responderá. Que Dios te bendiga en una forma especial. Bendiciones para todos. La iglesia.